Ya, listo. Ahora sí, mi hermana, la escuchamos. Amén. Muchas gracias, mi hermana Sara. Entonces, por la ofrenda, sabemos que damos ofrendemos, hacemos la ofrenda para que Dios, no porque Dios nos queramos que Dios nos dé más, sino porque Dios ya nos ha dado. Y porque de eso damos algo a la iglesia para la misma iglesia, para las necesidades que haya. Entonces, Padre del cielo, te damos gracias, mi buen Dios, por estas ofrendas que estamos dispuestos a dar, mi Señor, para tu obra para tu obra, mi Señor. Por favor, bendícelas conforme a tu voluntad y bendice tanto a los que dan como a los que no pueden dar, mi Señor. A los que pronto no tienen un trabajo o darles un trabajo que sea digno, mi Señor. Todo para tu gloria y tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mientras todo, ahí donde están, podemos recoger las ofrendas o si ya lo han hecho antes. Entonces, bien, mis hermanos. Quiero darles el título de este sermón. Dice así: toda gloria sea a Dios. El título que le di al sermón de hoy. Y está basado, como ya muchos de ustedes saben, estoy siguiendo el libro de Génesis y lo haré hasta la voluntad de Dios, hasta cuando Dios quiera. Continuamos. Entonces, quiero que por favor abramos nuestras Biblias y vayamos al primer libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, y nos ubiquemos en el primer capítulo. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Solo vamos a tomar esos dos versículos y vamos a reflexionar con respecto a lo que nos dice Dios. Porque es Dios quien quiero que esta vez hable por medio de mí y nos dé entendimiento. Dice ahí, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Mis hermanos, llegamos al último día de la creación. Sabemos que fueron 6 días de la creación. Llegamos a ese día y en este punto decide Dios crear al hombre. Cabe la redundancia. Hombre entendido como varón y hembra, lo podemos ver en el versículo 27, ¿no? Y es que en la Biblia se presenta al hombre como la culminación del proceso de la creación de Dios. Para muchas personas el hombre no es más que producto de la evolución guiada únicamente por el azar. Y es que el azar lo único que produce es desorden. Nadie dejaría al azar, por ejemplo, la construcción de una casa o la confección de un vestido o la compra de un supermercado, al supermercado
o la compra de la mercancía para el negocio. Uno busca lo que necesita. No cerramos los ojos y miramos a ver qué conseguimos, ¿cierto? No dejamos las cosas al azar. Sin embargo, hay muchos que creen en que es así. Quiero citar algo que el pastor Nicolás menciona en uno de los estudios acerca del hombre, ¿cierto? Dice él, por medio de la evolución no es posible explicar la enorme cantidad de información puesta allí en el ADN. Toda esa información requiere como causa una mente inteligente que le dé forma. ¿Cómo explicar la existencia de los principios, las normas, los valores que son intrínsecos al ser humano? ¿Cómo explicar las capacidades de la mente, las emociones? Somos capaces de tomar decisiones morales y responsables. ¿Dónde fundamentaríamos la conciencia del bien y del mal? El sentimiento de culpa, el amor. Son tantas las preguntas que las teorías humanistas dejan sin responder que resultaría difícil de creer. Es mucho más sabio e inteligente creer y aceptar el relato bíblico de la creación, en lo cual está también el ser humano. Cualquier teoría es mucho más irracional que la información que encontramos en el libro del Génesis. La Biblia da toda la información. Los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Aquí se deja claro que el ser humano no es fruto del azar, ni tampoco es un mono evolucionado, sino que es un nuevo y distinto ser infinitamente superior a todas las demás criaturas de la creación de Dios. El ser humano es fruto de un acto específico consciente de Dios que lo creó con un propósito claro y definido. Conforme a las Escrituras, el hombre fue creado como una persona pensante, inteligente, con la capacidad de tomar conciencia de sí mismo. Sin embargo, en la libertad que Dios nos da, muchas veces no tomamos las mejores decisiones. Muchas veces nos desviamos de la verdad, de la voluntad de Dios. Dios no nos dio señorío sobre la creación, pero parece como si fuera al contrario, que la creación se enseñoreara o quisiéramos que la creación se enseñoreara por encima del hombre. Muchas veces se da más importancia a la creación que a la culminación de esta, al hombre. Y me refiero a esto porque en este versículo en específico se da o Dios crea al hombre. Veamos el texto base. Quiero que vayamos al texto base, el cual empieza diciendo, entonces dijo Dios, hagamos. Quiero hacer énfasis en esta palabrita, hagamos en plural. Son más de uno, está en plural. Dios está hablando con alguien, si nos damos cuenta. La pregunta es ¿con quién? ¿O con quiénes? Algunos dicen que Dios estaba hablando con los ángeles. Sin embargo, los ángeles no crean nada, no son a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿con quién está hablando? ¿Con quién se está hablando aquí? ¿Con quién está hablando Dios? La respuesta es con la divinidad en su conjunto. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estaban ahí. El pasaje que expongo aquí es uno entre muchos que sirve para sustentar la Trinidad de Dios. Y es la Biblia, y en la Biblia queda suficientemente claro. La divinidad de Dios está contenida en tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya lo hemos visto anteriormente y está suficientemente claro en la palabra de Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pasemos. Continúa el versículo, el texto base diciendo, a su imagen y semejanza. Veamos qué quiere decir esto en términos simples, ¿cierto? En términos simples lo que quiere decir esto es que fuimos creados para parecernos a Dios. Ojo, quiero dejar algo claro, parecernos, no ser igual a Dios. Pues sabemos que el Señor vino a la tierra en carne a darnos ejemplo de comportamiento. Si buscamos en las Escrituras, podemos destacar algunas cosas que el Señor nos proveyó y que son características de Él reflejadas en nuestra persona, en la persona del ser humano.
Si algunos de pronto quieren tomar nota de varios versículos que voy a citar, no los vamos a buscar porque son varias cosas que quiero mencionarles aquí. Sin embargo, esta prédica que ustedes ya saben queda grabada y la pueden volver a mirar si quieren para que corroboren los pasajes. Voy a empezar con algunas de las características que Dios dio al ser humano. Por ejemplo, Dios es omnisciente y posee una sabiduría infinita. Podemos encontrarla en Isaías 40:28 o en Romanos 11:33-34. Pero los seres humanos tienen la capacidad de pensar, de razonar y adquirir conocimientos. Proverbios 2:6, Santiago 1:5. No quiere decir, como muchos argumentan, que somos Dios en pequeño. Lo que quiere decir es que a Dios Dios decidió dotar de algunas características de su ser con la humanidad. En eso hay semejanza a Dios. Otro atributo, Dios es santo y justo, Isaías 6:3. Los humanos tenemos una conciencia moral y somos llamados a vivir en justicia y en santidad. Primera de Pedro 1:16. Otro, Dios es relacional, escuchen bien, relacional y busca una relación con la humanidad. Jeremías 31:33. Los humanos estamos diseñados también para vivir en relaciones amorosas y comunitarias con los demás. En Génesis 2:18, por ejemplo, en Juan 13:34 podemos verlo también. Dios es el creador del universo. Los humanos no creamos, pero sí tenemos gran creatividad, capacidad de inventar y trabajar con gran ingenio. Bueno, Dios tiene libre albedrío y hace todo según su voluntad. Efesios 1:11. Daniel 4:35 también. Los humanos tenemos libre albedrío también. Dios nos hizo libres, podemos tomar nuestras propias decisiones para bien o para mal. Bueno, Deuteronomio 30:19 lo deja bien claro. Dios es soberano, ¿cierto? Dios es soberano sobre toda la creación. Los humanos tenemos dominio sobre la tierra y somos llamados a ejercer mayordomía responsable. Lo podemos ver en el versículo base, bueno, en el texto base. Dios es amor y muestra su compasión. Los humanos tenemos la capacidad de amar y mostrar compasión también. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. El ser humano, mis hermanos, debería encontrar placer en parecerse a su Creador, en llegar a ser como Jesús, actuar con amor, en ser sabios y usar esa sabiduría para bien. Y de hecho es así, cuando andamos en el Señor, tenemos el gozo del Señor. Yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado ese gozo en el Señor. Bueno, no obstante, mis hermanos, lo que vemos ahora es que muchas personas encuentran placer en otro tipo de cosas que no valen la pena. Hoy en día, en especial los jóvenes, pero también algunos adultos, encuentran placer en cosas como drogarse, en la hipersexualización descontrolada motivada por redes sociales, en deslizar 4 horas por día la pantalla de su celular en TikTok viendo nada, en videojuegos. Todo eso no deja nada más que quemar tiempo. No es que lleguemos no nos vayamos a los extremos, no es que no se pueda jugar un videojuego o que no podamos usar el teléfono. Es que es impresionante la cantidad de personas que pasan horas enteras en este tipo de actividades y ni hablar de drogarse. Se ha perdido tanto el sentido que quemamos tiempo de vida en cosas totalmente vacías. En América Latina, por ejemplo, tenemos un promedio de uso del celular de 4 horas por día, viendo absolutamente nada. Busquemos placer, volvamos al placer que nos da el buscar de Dios, en escudriñar las cosas de Dios. En la Escritura tenemos clara referencia al respecto. Por ejemplo, quiero que vayamos a la Biblia y miremos.
A ver, se me olvidó poner aquí. Perdón, mis hermanos. Borré la referencia. Se las voy a leer y en la siguiente sí les doy la referencia. Se las voy a leer. Dice la escritura en Proverbios. En Proverbios. Hijo mío, si recibieses mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinases tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, si a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En Proverbios 2, Proverbios 2 del 1 al 7 es: Él provee sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Lo que acabo de leer, ya lo tengo aquí, Proverbios capítulo 2, versículo del 1 al 7. ¿Sí? A los primeros creyentes, si vamos a Hechos de los Apóstoles y también en las lecturas seculares, encontramos que a los primeros creyentes se les llamaba cristianos. ¿Pero por qué? Porque ver a los primeros hermanos en la fe era ver a Dios, era ver a Cristo, era ver el comportamiento del Señor, de Jesús. Por eso se les llamaba cristianos, porque imitaban a Jesús. ¿En qué nos debemos parecer a Dios? ¿Cuál es la semejanza a la que tenemos que encontrar? En parecernos en su modo de vida, en el ejemplo que Él nos dio. Porque Dios, el Señor, vino y dio ejemplo. Él decía y hacía. Sigue el texto así, hablándonos del señorear sobre la creación. Bueno, cuando se habla aquí de señorear sobre la creación, se hace referencia a que el hombre debe cuidar de la creación de manera responsable, hacer uso de la creación de manera responsable. Dios nos dejó una creación perfecta y el hombre se ha encargado de irla destruyendo. No obstante, y a pesar de todo, nos basta con salir, yo creo que todos nos hemos dado cuenta, con salir a dar un paseo para apreciar las maravillas de la creación que aún quedan. El mar, los ríos, los árboles. Mire, ni siquiera hay que ir tan lejos. Basta con mirarnos a nosotros mismos para admirar la extraordinaria precisión que Dios puso en nosotros. El funcionamiento de nuestro sistema es perfecto. Ahora bien, en el cuidado del medio ambiente hay una dicotomía. Es decir, hay dos puntos de vista. Están los que dañan la creación y también los que ponen a la creación por encima del mismo hombre. Con el cuento, por ejemplo, del calentamiento global, con el cuento de la sobrepoblación, con el cuento de la disminución de los recursos naturales, quieren obligarnos a cambiar nuestra dieta, a cambiar nuestra hábitat, a que ya no tengamos hijos, a acabar con la familia. Esto es la Agenda 2030. Yo creo que muchos de nosotros la hemos escuchado y si no, les invito a que consulten al respecto. Nos quieren llevar a comer insectos. Nos están metiendo ideología de género por todas partes. Están queriendo destruir a la familia. Ahora la familia ya no, la familia primordial, la familia tradicional que conocíamos de papá, mamá, hijos, hermanos, ya no se está considerando. Ahora familia puede ser 2 papás, 2 mamás, amigos, ¿cierto? Etcétera. Vale más la integridad, vale más la diversidad que el conjunto familiar. Entre otras cosas, mis hermanos, dentro de esto que se está impulsando ahorita que estamos viendo, y lo cito porque es importante y tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita, el ser humano está dando más importancia, por ejemplo,
cuando les hablé de la creación, a los animales. Y es el ejemplo, por ejemplo, de los perros. Vale más la integridad muchas veces, en general, no para todos, la integridad de un perro que es sobre una persona. Estaba yo buscando información al respecto y me encontré en varios videos en los que la policía, por ejemplo, tenía la necesidad premiante de sacrificar a un perro porque estaba atacando o a una persona o a ellos mismos. Se encuentran varios videos de ese punto de vista. Encontraba yo, por ejemplo, un video en el que un perro fue a atacar a los policías y pues los policías no tuvieron más oportunidad, no tuvieron otra que sacrificar al perro, sacar sus armas de fuego y dispararle al perro. Y la gente alrededor lo único que hacía era acusar a los policías. En otro video encontré que un perro estaba atacando a una persona y lo mismo, llegaron los policías y no tuvieron otra porque no podían despegarlo y sacrificar a los perros. La gente se volca por los animales más que por las personas. Eso entre otras muchas cosas. Vale, por ejemplo, más la vida de un huevo en vía de extinción más que la de una persona, más que la de un ser humano por nacer. A uno lo pueden meter preso por de pronto inconscientemente pisar un huevo de una tortuga en vía de extinción que muchas personas sacrificar a sus hijos en su propio vientre. El embarazo, en el aborto estoy hablando. Continúa el versículo, el texto va así diciendo, varón y hembra los creó. Importante mencionar el punto, a ver, mis hermanos, dice varón y hembra los creó, hombre y mujer los creó. Bien, quiero que leamos, por favor, Deuteronomio 22, capítulo 5. Deuteronomio 22, capítulo 5. ¿Qué dice Dios al respecto de esto? Deuteronomio 22, capítulo 5. Dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es al Señor tu Dios cualquiera que esto hace. Dios lo que ha hecho, lo ha hecho perfecto. Cuando nace un hombre o una mujer, ese hombre y esa mujer son biológicamente perfectos. Dios lo hizo todo perfecto. Todo entre nosotros está bien. Si nacimos hombres es porque así debe ser. Si nacimos mujer, también así debe ser. El sexo biológico está desde la concepción. Y tenemos los seres humanos que ahogar a esto. Bien. A ver, al momento de hoy hay muchas personas que consideran que de pronto por la crianza o por alguna clase de encuentro, de mal encuentro en la niñez o por una mala experiencia, puede que algunas personas piensan que se hubiese podido nacer de un sexo, pero estar en el cuerpo equivocado. Es la excusa que algunos presentan al respecto de por qué se sienten como se sienten, ¿cierto? Sin embargo, la naturaleza que nos da Dios, de hombre o mujer, es la que es, y no hay duda al respecto de esto. Les quiero citar un ejemplo que les citaba hace poco a mis hijos, y es que unos papás quisieron que sus dos hijos varones jugaran con una casa de muñecas. Y le compraron la casa de muñecas. Los papás muy progresistas, muy, a la vanguardia de estas nuevas ideologías que se están imponiendo, quisieron hacer eso con sus hijos y pues darles una casa de muñecas para que jugaran. Las dejaron ahí, dejaron a sus dos hijos varones ahí jugando con la casa de muñecas, salieron y se fueron. Cuando de pronto se escuchó un estruendo
Salieron los papás corriendo a mirar qué pasaba y cuando encontraron, se vieron que la casa de muñeca estaba destrozada y con salsa de tomate encima. Cuando preguntaron, ¿y qué pasó acá? Ellos contestaron que había sido un ataque terrorista. ¿Mm? ¿Qué pasó? Un ataque terrorista. A ver, biológicamente, todo nuestro cuerpo grita el sexo biológico que tenemos. Vea, un hombre y una mujer está definido no solamente por sus genitales, por los cromosomas, por los huesos, por la contextura, la contextura, los rasgos faciales. Bueno, si nacimos hombres es porque es perfecto y no hay nada de malo en ello. Si nacimos mujeres es porque es perfecto y no hay nada de malo en ello. ¿Sí? Sin embargo, uno tiene la opción de decidir. El ser humano tiene la opción de decidir. Deuteronomio 30:19 lo mencionaba hace poco. Si quiere, estamos en Deuteronomio, por favor, leámoslo. Más adelantico. Deuteronomio 30:19 y miremos lo que dice ahí. Dice el Señor: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto, Deuteronomio 30:19, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Vale? Tenemos una opción. Nosotros escogemos. Tenemos la última palabra. No tenemos excusa para no buscar a Dios, porque Dios se ha dado a conocer. Por último, mis hermanos, los seres humanos, al ser creados a imagen y semejanza de Dios, reflejamos ciertas características divinas, aunque no poseemos estas cualidades en su plenitud, ¿cierto? Nuestra capacidad para razonar, para, como seres morales, para relacionarnos, para inventar, para decidir, para dominar, para amar y tener una espiritualidad son aspectos que nos asemejan a nuestro Creador. Estas semejanzas nos llevan a vivir una vida que honre a Dios y cumpla su propósito en nuestras vidas. Mis hermanos, la pregunta es, ¿vamos a honrar a Dios en nuestras vidas? Solamente esa pregunta. ¿Vamos a honrar a Dios en nuestras vidas? ¿Sí o no? Sí. Mis hermanos, esta es la palabra que tenía para compartir. Dios me habló primeramente y pues quiero que oremos para que Dios nos dé total entendimiento y actuemos conforme a su voluntad. Padre del cielo, mi Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, mi buen Dios, por esta palabra, para que seas tú guiándonos a lo que tenemos que hacer, seas tú dándonos entendimiento, seas tú llevándonos por el buen camino, seas tú glorificado en nuestras vidas, mi buen Dios. Seas tú y ya no nosotros. Vivas tú y no nosotros en nosotros mismos. Te doy gracias por mis hermanos. Te pido que esta semana que viene nos acompañes para que en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, en todo nuestro actuar, obremos conforme a tu voluntad, mi buen Dios. Te lo agradezco y te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén.